En la clase anterior estuvimos hablando acerca de el mito, la leyenda urbana. Son elementos que son narraciones culturales, narraciones que pasan generalmente de voz en voz, de persona en persona, de manera oral. Otra forma de transmisión oral que tenemos de historia son los cuentos de hadas. Cuando eran pequeñas, ¿sus padres les leían cuentos de hadas antes de dormir? No, Qué triste. ¿De verdad? Nunca. Ya, eso vamos a dar cuenta que puede conllevar algunas problemáticas, ¿ok? El artículo que les puse lo extraje de una página de internet que está abajo en la bibliografía, ¿ok? La fuente de información. Pero a su vez, a mí me encanta hablar del cuento de hadas, que es uno de mis temas favoritos, junto con la sexualidad, que están muy ligados. Vamos a ver que están ligados estos temas. También de un libro que se llama Psicología de los cuentos de hadas. Y también me basé en el mitólogo Campbell, que es uno de mis autores favoritos, para hacer esta clase. Eh, Señorita, antes de partir, ¿qué saben de los cuentos de hadas? ¿Qué me pueden decir de los cuentos de hadas? Si ya activó el micrófono, dígalo nomás. Oh, me suena la guata. Ya, sí. Son ficticios en primer lugar, está muy bien. ¿Qué más? ¿Quiénes son sus personajes? Muy bien. No solamente las hadas, sino que se refiere a los cuentos de hadas como la particularidad que tienen que son estos elementos mágicos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Nada. Igual me dio hartos datos, me dio dos datos que son bastante relevantes, ¿ok? Los cuentos de hadas en sus inicios no es bueno, un poquito más atrás, o más adelante. La mayoría de los cuentos de hadas que conocemos son de los hermanos Grimm. Gran parte de la biblioteca fílmica de Disney está basado en los cuentos de los hermanos Grimm. La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Rapunzel. Todos esos cuentos vienen de atrás, de muy atrás en el tiempo. Pero ellos no lo escribieron. La función de ellos fue como la de Violeta Parra. ¿Conocen a a la cantautora chilena Violeta Parra? Espero que sí. sí, Sí, ya, Violeta Parra no, lo que hizo en una parte de su vida, en gran parte de su vida, no fue escribir canciones, sino fue recopilar canciones. Gran parte de su repertorio musical, ella lo sacó del campo, fue al campo y buscó canciones, las guardó y después ella las cantó para grabarlas. Sin Violeta Parra no sabríamos de la voz del campesino de hace muchos años atrás. Lo mismo hicieron los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eh, recopilaron narraciones que se iban traspasando de persona en persona, que eran estos cuentos infantiles, ¿ok? Para nosotros son cuentos infantiles, pero en ese tiempo eran cuentos, cuentos que se contaban entre los grandes y cuentos que también le contaban a los chicos. Y una de las características que tiene estos cuentos era lo del aprendizaje general, aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es eh, enseñar a través de lecciones de cuento, ¿ok? Eso es lo que hace el vicarista. El vicarista es una persona que está en la iglesia y que a través de las lecturas de la Biblia va enseñándole a los feligreses. Esta misma forma en la que enseñan los padres a sus hijos. Hace unos minutos atrás les dije que los cuentos de hadas están relacionados con la sexualidad.
Sí, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en La Caperucita Roja. La Caperucita Roja no es simplemente el cuento de una niña que va a dejar cosas a la casa de su abuela, sino que es un cuento que habla de los peligros de la violación, de no hacer caso a los padres y de que los niños deben cuidarse. El lobo en este caso corresponde a la figura de un hombre fuerte que trata de abusar de la caperucita, ¿ok? Y aquí volvemos a los hermanos Grimm, porque los hermanos Grimm, los cuentos originales de los hermanos Grimm, no las versiones Disney, son pero muy sangrientas, extremadamente sangrientas eh, y aterradoras, son muy aterradoras. Por ejemplo, a ver, La Bella Durmiente, la versión Disney que ustedes conocen es que la Bella Durmiente despierta de un beso al príncipe, pero eso es mentira. El cuento original, la Bella Durmiente despierta después de dar a luz al hijo del príncipe. El príncipe la violó durante ella estaba durmiendo, ¿ok? En La Sirenita, ella pierde su voz para poder caminar, pero este príncipe la deja por otra y ella muere triste y sola. Las versiones originales de los cuentos son más bacanas que las que nos da Disney. Pero claro, la masacre no vende tanto para los niños. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama el blanqueamiento de la historia. Y no solamente el blanqueamiento por la pureza, sino que también muchos personajes son blancos. Ahí entramos a otro tema ya muy en boga. Eso es concerniente a los cuentos de hadas. Eh, También podemos entender que psicológicamente los cuentos de hadas son representaciones de algunas enfermedades mentales. La más clásica es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es, bueno, Bella está encarcelada por una bestia, ¿ok? Y luego se enamora de ella. Esto es lo que se conoce como en psicología como el síndrome de Estocolmo. Hace muchos años atrás, unos terroristas secuestraron en Estocolmo a personas. Luego de pasar unos días con ellos, no recuerdo muy bien cuántos días, las personas se sintieron identificadas con el terrorista e incluso le ayudaron. Y cuando las fueron a rescatar, a estas personas, ellos no querían ser rescatados de los terroristas. Es lo mismo que pasa con la Bella y la Bestia. En este caso, ella se enamora de su captor. Entonces, tenemos en cuenta que los cuentos de hadas no son tanto para niños, sino que la función del cuento de hadas es más amplio. No solamente está apuntado hacia ello. El texto que tienen a continuación habla acerca de algunos elementos de los cuentos de hadas. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de La Bella y la Bestia, Peter Pan. Eh, Antes que todo, yo le estoy hablando de psicología. ¿Saben lo que es la psicología, cierto? ¿Me podrían decir, saben qué es la psicología o saben qué son los psicólogos? Se escuchó algo atrás. Muchas gracias, señorita. Ya, para las personas que no sepan, la psicología estudia la mente humana. Y los psicólogos son los encargados de aquel estudio. Bajo el aspecto de la psicología, por ejemplo, Peter Pan es un narcisista y una persona que no quiere madurar. Es un hombre, sí, pues un hombre que siempre quiere ser niño. Ahí tenemos otro trastorno también. Acá tenemos algunas partes del texto de la guía número 7 y al final aparecen tres preguntitas nomás, tres, para que después se me mueren intentando resolverlas, que, para que después las puedan ver. A ver, ¿qué más podemos decir de los cuentos de hadas? A ver. Ah, ya, otro elemento también, que me acordé. La función del cuento de hadas no es simplemente dejar la moraleja, no es simplemente que el padre explique la moraleja a los niños, sino que el niño tiene que descubrir.
No sé si conoce la historia de Pedrito, no, es Pedrito el Lobo, es otro. Las habichuelas doradas. Un niño planta tres habichuelas, creo que son porotos. Una habichuela creo que es un poroto. Y de esas tres habichuelas nace un árbol gigante que llega al cielo. Y el niño sube, pilla a un gigante. Ya, y esa es como la historia. Si nosotros como adultos le explicamos a un niño que el gigante no existe, sino que representa a los adultos, toda la función del cuento de hadas se pierde. La función vicaria que esta era de educar. El niño debe interpretar a través de la magia que hay en los cuentos los elementos de la realidad. ¿Okay? Aquí el autor dice que la magia sí existe, claro que existe. Bueno, no como pensamos que es la magia, sino que es algo más cercano al lenguaje. Si ha de existir magia en este mundo, lo digo como yo, Leonardo Faunde, lo más probable es que sea a través del lenguaje. El lenguaje es lo más mágico que hay. Si yo digo, chicos, levántense y alguien se levanta, es un elemento mágico, ¿ok? No hay nada de la realidad, ninguna estructura de la realidad los hace obligar a ustedes a seguir mi instrucción, pero ustedes la eligieron y eso lo hace un elemento mágico. Aquí podrían buscar, por ejemplo, la psicomagia de Jodorowsky, pero eso ya es para otra clase. El niño debe reconocer él mismo en los cuentos de hadas los elementos que se presentan en él, para que adquiera un simbolismo y un carácter más personal. Si yo a ustedes les cuento o les explico el final de la historia pierde significado. Entonces, lo importante es que sea significante, que adquiera un significado para las personas. Ahora bien, ya como yendo más al final de la guía, y lo primero que les pregunté a ustedes es si sus padres les leían cuentos de hadas. Y ustedes me dijeron que no. La magia es un elemento muy necesario para el niño, extremadamente necesario. Los niños a cierta edad generan lo que es el amigo imaginario. Solo con su imaginación se pueden entretener. El pasar del tiempo y entrar a la escuela, se lo digo en serio, entrar a la escuela perjudica la imaginación. Es lo más perjudicial, porque llevamos de un pensamiento divergente, un pensamiento que tiene muchas formas de resolver los problemas, a un pensamiento convergente. La escuela dice que hay una sola forma de resolver las cosas. Lo que más se puede ver eso es matemática. Ustedes, la profesora o el profesor le va a enseñar un método para resolver el problema. Pero si ustedes descubren otro, la profesora le dice, no, es que yo estoy enseñando este. ¿Okay? Eso es el pensamiento convergente. Entrar a la escuela afecta este pensamiento. El pensamiento divergente lo convierte en convergente. Cuando ustedes son niños y la magia ya es necesaria y no la adquieren a través de los cuentos de hadas en el periodo que tuvieron que haberla adquirido, que son aproximadamente de los 3 años a los 7 años, hasta los 9 años, es recomendable leer los cuentos de hadas. Ustedes cuando sean adultos van a buscar magia en su mundo real. No en el mundo interior, sino que en el mundo exterior. Y aquí es donde comienzan los terraplanistas, los antivacunas, los ufólogos, todas esas personas que no leyeron cuentos de hadas cuando chicos, comienzan a dudar de la realidad cuando grandes, porque no tuvieron magia en su infancia y la buscan ya de adultos. Y eso es un problema grave, ¿ok? Cuando yo tengo un amigo, él es terraplanista, 50 y tantos años, 56 años, hombre adulto ya, hombre viejo, y piensa que la Tierra es plana. Me enteré que el papá de él se habían separado con su mamá hace muchos años y nadie le leía cuentos porque el papá, bueno, no estaba en la casa y la mamá tenía que trabajar, llegaba cansada. Nunca le leyeron cuentos. Y esto significó que ahora él piensa que la Tierra es plana porque busca una verdad más allá de la verdad. Y eso es lo que se llama la posverdad.
Actualmente nosotros estamos en esta etapa de la cultura, en la posverdad. Ya nada nos satisface. Decimos que el coronavirus no existe, ¿ok? Pero sí es verdad, si hay gente muerta por coronavirus. La gente que duda del coronavirus es porque ya algo le pasa, busca una verdad más allá de la verdad. Es una conspiración, nos quieren muertos. ¿Quién nos va a querer muertos? ¿La empresa? ¿Por qué? Las empresas pierden plata si muere gente. Si ahí no hay gente para comprarle productos, ¿quién les va a comprar las cosas? Ah, que Bill Gates quiere controlar la población humana. Lo que más quiere Bill Gates es que haya más personas para que le compren más computadores, ¿ok? Entonces ahí entramos en un conflicto. La verdad real con la posverdad, lo que la gente quiere creer. Y créanme, como dice un filósofo antiguo, no tan antiguo, antiguamente el idiota del pueblo, digámoslo así, el idiota del pueblo, uno lo pillaba en el bar del pueblo, hablando las tonteras del idiota del pueblo. Y solo se quedaba ahí. Ahora en la actualidad, el idiota del pueblo puede decir todas las idioteces por red social. Y se va a encontrar con mucho más idiotas. Y esos idiotas se ponen de acuerdo. Los idiotas tienen una facilidad increíble de ponerse de acuerdo y de hacer cosas, de hacer cambios, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con la información. Ustedes todavía están a tiempo de adquirir esa magia, ¿ok? Ya sé que no tienen 9 años, pero mejor leer un cuento de hadas ahora y entender el significado que después andar creyendo que las vacunas nos controlan mentalmente, ¿ok? Eso, en este ciclo, estos meses, hemos estado analizando los relatos orales, desde la mitología hasta el cuento de hadas. Y a través de todos estos elementos hemos visto que la realidad se configura de cierta manera para hacernos creer que sí funciona así, ¿ok? El mito nos enseñó las reglas sociales, las costumbres y el origen del mundo. La leyenda nos dio relatos acerca de elementos fantásticos que nos ayudaban a generar magia en nuestro ser. Y por último, el cuento de hadas nos genera un proceso de socialización, de entrar en la sociedad, de conocer reglas sociales desde la primera infancia, conocer la magia de forma oral, para que cuando seamos adultos ya no tengamos que creer en posverdades. No sé si habrá alguna duda con lo que hemos visto hoy día. He hablado durante 17 minutos. No sé si habrán dudas. Sí, no, a veces, gracias. ¿Se entiende? Con usted, señorita Francis, la otra vez estuve hablando harto rato de esto, ¿cierto? De mitología, de religión. Ya, ahí está la otra parte que le dije, creo que le había dicho que íbamos a ver más adelante. Bueno, esta es la parte del que habíamos quedado de acuerdo. La guía, no les voy a mentir, está un poco densa. Si tienen algunas consultaciones, para eso está papá Google y después está el profesor, ¿ok? Confío en que sabrán buscar bien la información. Es solo esta guía que está acá, al final es una guía de extracción de información. O sea, toda la información que necesitan está en la misma guía. Consejo, primero lean las preguntas, después lean la guía. Es más fácil de buscar. Abajo dice según usted. Cada vez que piden un según usted es su opinión, ¿ok? Es su opinión fundamentada. Por lo tanto, aquí pueden utilizar la guía o no. Mientras sea bien fundamentada, ni un problema. Eso, pequeñas mentes del mañana. No sé si habrán dudas para dejar la clase hasta acá. Nada. Las demás criaturas, la Meili. ¿No? ¿Tampoco? Ya. La cita Pamela. ¿Entendió? Cita Meili. Millaray. ¿Entendió?
Ya, eso me queda claro. Y la cita Pamela. Ya, entonces dejamos la clase hasta acá. Si tienen alguna duda, lo más que pueden tener dudas son con las palabras, con los significados de las palabras. Subo un diccionario. Y si ya tienen dudas de conceptos más importantes, me escriben al WhatsApp. Hay algunas personas que lo tienen, entre ellas compártanselo, ni un problema, o me abran al grupo. Dejamos la clase hasta acá. Cuídense, señoritas. Cuídense, chao. Sí, sí. Chao, señorita.